que están mandando sin parar mensajes al 11 39 22 40 98. Es un día espectacular, no lo tomes por perdido, es un día en cuarentena, en aislamiento social obligatorio preventivo, es cuidar al otro, cuidar a la otra, cuidar al otro. En este programa te hacemos compañía un rato en este domingo por la tarde. Ojalá tengas una ventana, un balcón, una terraza donde puedas salir a mirar el sol y tomar un poco de vitamina B, porque ahora viene además como para que cierres un poquito los ojos, tomes una inhalación profunda, juntos lo tomamos, esta inhalación profunda, porque ya tenemos a nuestro nuevo columnista, a quien le damos la bienvenida, nuestro poeta amigo Gustavo Yuste. Buenas tardes, Marina Iglesias te saluda. ¿Cómo estás, Marina? ¿Cómo andan todos por allá? Muy bien, un gusto tenerte en Pasajera en trance poético. Bueno, vas a contarnos un poco, el formato es la lectura de poemas breves o un poema largo que dialogue con el tema que estamos planteando hoy en este domingo en trance, ¿no es cierto, Gustavo Yuste, periodista y poeta? Sí, tal cual. Un poco, ¿no? Como decía Jorge en la entrevista que le estaban haciendo recién, ¿no? Jorge Drexler, ¿no? Bueno, viva la ciencia y viva la poesía. Sí. Bueno, un poco creo que la poesía es una herramienta que nos puede ayudar a entender el mundo. No nos va a informar, no nos va a dar noticias como hacen ustedes en el programa o como hacen los medios de comunicación tradicionales, pero sí nos van a dar una nueva perspectiva, ¿no? Para empezar a hablar y entender lo que nos pasa y lo que pasa. En ese sentido, en esta cuarentena es interesante ver el rol que empezó a tomar el arte, ¿no? Como empezó a ser una compañía para muchos en el encierro, una forma de comunicarse, una forma de regalarle algo a alguien. Y creo que la poesía argentina contemporánea tiene mucho para darnos para empezar a entender algunos temas de agenda, ¿no? De agenda política, de agenda social e incluso agenda económica, para verlo desde otra realidad, ¿no? Y terminar a veces de entender algunas cosas. Tal cual, Gustavo. Tu columna del día de hoy se llama La marcha contra el comunismo y Vicente Luis. Exactamente. Bueno, ¿no? Ustedes sabrán, y hablaron de eso, ¿no? Las marchas que se convocaron esta semana, ¿no? Contra un supuesto comunismo. Esas marchas que después no fueron tan concurridas ni tan sonoras como se esperaban y como se agitaron en ciertos grupos económicos y de comunicación, pero se agitó como ese fantasma ahí de un supuesto comunismo al cual combatir. Y mientras yo leía esas noticias, ¿no? Y iba viendo ahí algunas declaraciones, se me empezaron a cruzar por la cabeza algunos poemas de Vicente Luis. Vicente Luis es un poeta nacido en Córdoba en 1961 que fue muy leído en los últimos años, sobre todo después de su suicidio ahí en el año 2012. Los poemas de Luis tienen un estilo muy directo y descontracturado, tienen muchas referencias a la cultura popular, a la coyuntura, y por eso siempre generan una suerte de empatía y a la vez de desacomodo, ¿no? Uno después de leer los poemas de Vicente Luis empieza a entender las cosas de una manera, y todos estos reclamos, ¿no? Contra un supuesto comunismo y esos sectores que se manifiestan en contra del impuesto a las grandes fortunas, me hizo pensar en este poema que les voy a leer ahora. Adelante. Antes pedimos que se vayan, antes pedimos justicia, ahora pedimos que no se rían de nosotros. Después, ¿qué pediremos? ¿Piedad? Usa tu odio para el bien común, poné tu odio al servicio del bien común. Qué lindo. La historia de Vicente Luis es bastante particular, ¿verdad? Sí, la verdad que la historia de él juega un poco con eso que muchos artistas tienen, ¿no? La historia del poeta maldito, la historia del poeta con una vida sufrida. Él cuando tenía apenas 5 meses de vida, o sea, cuando era un bebito, sus padres murieron en un accidente de avión yendo a Brasil, y él empezó a rotar entre distintas familias y allegados hasta que quedó al cuidado de su abuelo. La particularidad es que su abuelo era el poeta español Juan Larrea, ¿no? Que era muy célebre en España, que vino acá después de la Guerra Civil y después cuando se acabó el franquismo volvió como una especie de celebrity, ¿no? De las letras y de la cultura. Era alguien que se codeaba con César Vallejo, con García Lorca, con Picasso incluso, ¿no? Tenía como muchas influencias culturales en ese sentido. Y después, con el paso del tiempo, Juan Larrea también murió y ahí Vicente vuelve a quedar huérfano por segunda vez, ¿no? Que es una marca ahí que lo acompañó toda su vida. El costado positivo, en cierto punto, fue que él heredó una gran fortuna por parte del abuelo
y él a lo largo de su vida lo empezó a dedicar para distintos proyectos económicos y poéticos que obviamente no daban ningún resultado próspero, ¿no? Sobre todo el costo de la poesía y el mercado no suelen ser muy buenos amigos, como sabrás. No reditúan. Exactamente. En ese sentido, él editó un libro que se llama La vida en Córdoba, con tapa dura, con un formato de los viejos atlas que usábamos en el colegio, ¿no? ¿Te acordás? Sí. Que venían ahí con un papel especial. Bueno, así hizo un libro de poesía. Obviamente la inversión era la misma que un departamento, para que puedas comparar e imaginar, ¿no? Wow. El gasto que puso. Y que nunca volvió, obviamente, un libro de poesía. Si hay algo que no te devuelve es plata en este contexto. Sí. ¿No? Y bueno, él tuvo una vida en ese sentido, y él tiene la particularidad de en su infancia y en su primera adolescencia haber sido parte de la oligarquía cordobesa, pero siempre ser un outsider, ¿no? Y este poema un poquito lo refleja. ¿Vas a leer otro poema? Sí, otro poema breve. Tengo 4 poemas muy breves ahí de Vicente para entender un poco su obra y cómo nos ayuda a entender la realidad. A ver. ¿Por qué los secuestradores prosperan? ¿Por qué sonríen los diputados? Tienen plan. Vos no tenés plan. Wow, cuando decís que era un outsider, ¿él tenía alguna una enfermedad particular mental o era un outsider solo por criticar, por su crítica social o no sentirse parte de la aristocracia cordobesa? Fue como una especie de diálogo entre ambas cosas, ¿no? Él siempre tuvo una especie de complejo mesiánico, yo hablando con poetas que fueron amigos del grupo Verbonautas que él fundó allá en la década del 90, acá en Buenos Aires, y que hacían recitales poéticos. Él siempre tenía una especie de complejo mesiánico, un poco también de la relación con su abuelo. Y después, durante el transcurso de su vida y con el paso de los años, también empezó a surgirle un complejo de bipolaridad, que es el que lo acompañó en los últimos años de su vida y el que le empezó a hacer todo un poco más cuesta arriba, ¿no? Y ahí esa figura del poeta maldito que muchas veces seduce. En el caso de Vicente Luis es interesante ver cómo los poemas sobreviven incluso esa figura, ¿no? Muchas veces la figura del poeta maldito puede achatar una obra, puede como seducirnos por eso, pero los poemas funcionan más allá de eso. En ese sentido, pensar, ¿no? Estos versos que leí al principio: usa tu odio para el bien común, poné tu odio al servicio del bien común, ¿cómo aplica esta realidad que estamos viviendo, ¿no? Donde la generosidad y la empatía tienen otro rol en un contexto de una pandemia. Sí, completamente, muy lúcido y muy vigente Vicente Luis. Sí, en ese sentido también es interesante ver otro caso que estuvo muy en boga, ¿no? En estas semanas y en discusión de una manera bastante canalla en algunos sectores concentrados, ¿no? Que fue la liberación de una parte de la población carcelaria, En ¿no? realidad una prisión domiciliaria para gente confinada en una sobrepoblación de cárceles. Exacto. Para decirlo con propiedad. Exactamente, ¿no? Y cómo ese tema se manejó políticamente para tirar arena a distintos costales. Sí. ¿No? Y cómo también muchas veces el Poder Judicial quedaba tapado, ¿no? Para ponerle la culpa al Poder Ejecutivo o al Poder Provincial que corresponda. Siempre exento el Poder Judicial, como impune, ¿no? Porque como dice el Poder Judicial, no se juzga a sí mismo. Exactamente, ¿no? Y una vez puede pensar que la poesía no nos ayuda, ¿no? Que no, bueno, la poesía es una expresión artística, no tiene que ver con la realidad, y muchas veces cuando indagamos en la poesía contemporánea argentina vamos a encontrar muchas cosas que nos ayuden a ver la realidad de otra manera, ¿no? Y te leo este poemita muy breve. A ver. La justicia va sobre ruedas, es una silla eléctrica. Contundente, Vicente Luis, contundente poeta. Sí, ¿no? Es interesante ver con qué poco se dice mucho, que es una de las grandes particularidades de la poesía, ¿no? La independencia que tiene y la ductilidad de recursos que tiene puede decir mucho con muy poco. Sí, totalmente. Creo que de él hay un poema que yo me sé que llueve. Si me equivoco, contradígame con amor, porque con amor digo, ¿no? Exactamente, es uno de los poemas más conocidos de él, que reflejan también otra parte de su obra, que es los sentimientos que quedan flotando después de leerlo, ¿no? Como el optimismo, la ternura, que no necesariamente son los primeros sentimientos que uno siente cuando lee a Luis, después nos quedan, ¿no? En el cuerpo, y es ese trasfondo poético. Claro, ese me quedó latiendo toda la vida, porque imagínate los que hablamos mucho, o los que nos gusta comunicar, o que nos exponemos con las palabras,
somos de cometer errores. Entonces, pero si estamos hablando siempre con calidad amorosa y somos de tirar flores y de regalar flores, por favor contradígame con amor, porque con amor digo. Grande Luis. Sí, en ese sentido está bueno pensar también esos versitos que vos nombrabas, ¿no? Para este contexto en el que capaz todos estamos un poco más sensibles que lo normal, ¿no? Totalmente. ¿Y qué libro recomendás para el que no está conociendo a Vicente Luis o lo está conociendo ahora por primera vez para adentrarse en su poesía? Mira, yo te puedo recomendar un libro que es Poesía Popular Argentina, lo editó Años Luz Editora, y es una especie de obra reunida de Vicente. Él la preparó en vida, ¿no? El libro salió originalmente en 2009, él después se suicidó en 2012, y ese libro concentra la mayoría de la potencia poética. Después hay un libro póstumo que Vicente estuvo trabajando, que es Plan de Operaciones, que editó Editorial Crack-Up, y ese también se puede conseguir en librerías, pueden chusmear muchos listados que están dando en la web, ¿no? Con librerías que están haciendo delivery en este contexto difícil también para apoyar el sector. Bárbaro, Gustavo. ¿Y tenés un último poemita de Vicente para cerrar la columna sobre Vicente Luis? Sí, les dejo estos versitos picando que también tienen que ver con lo que decía Drexler más temprano, ¿no? Bueno, viva la ciencia y viva la poesía. Los dejo con esta inquietud. Empiezo por la más obvia. ¿Qué es la poesía? Respondo. En teoría, la única ciencia que se ocupa del problema. Oh, maravilla. Maravilla, Juste. Para decirle a nuestros oyentes que esta columna poética se queda, que nos encontramos el domingo que viene, que vos también sos un gran poeta. Tengo acá las canciones de los boliches, de hecho un libro tuyo, que para que la gente también encare a buscar tu poesía. Gustavo Juste, poeta y periodista, muchas gracias por tu columna. Gracias a vos, Marina, y a todo el equipo. Nos vemos pronto. Espero vaya por el estudio. Dale, nos encontramos con tu poesía en trance el domingo que viene. Un abrazo.